Buenos días. Nos complace presentar a las personas que integrarán el siguiente panel. Tenemos el gusto de contar con la participación de Salvador Mancera, promotor y actor en la defensa de los derechos ciudadanos. Salvador es ingeniero mecánico electricista por la UNAM y diplomado en Ciencias Sociales de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Se ha destacado por su participación en diversas organizaciones como Tómala, el Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado del Bosque La Primavera. También fue presidente del primer Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Zapopan y desde 2017 participa en el Observatorio Ciudadano del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Asimismo, desde el año 2020 forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco. Su participación ciudadana ha sido clave para una gobernanza sólida y un referente en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Bienvenido, Salvador. Nos acompaña también Greta Ríos, internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Desde 2011 fundó la Asociación OLIN, organización de la sociedad civil que trabaja incansablemente para garantizar que se cumplan las leyes en México. A partir de 2022, se unió al equipo de People Power, una organización internacional que promueve la participación activa de las personas en las decisiones que afectan sus comunidades y, desde enero de 2024, funge como su codirectora ejecutiva. Ha formado parte de diversas organizaciones como Reforestamos México, la Misión de México ante las Naciones Unidas y la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Además, es parte de la Red Mundial de Emprendedores Sociales de Azoka y en 2019 recibió el premio Lluvias de Llenaras al Emprendedor Social del Año. Bienvenida, Greta. Presentamos a continuación a Antonio Rangel, secretario de Planeación y Participación Ciudadana en el Estado de Querétaro. Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta también con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University y una especialidad por la Universidad de Guanajuato. Adicionalmente, es catedrático y notario público titular. Entre su experiencia se incluye el haber sido diputado y secretario adjunto del gobernador. Bienvenido, Antonio. Es un honor presentarles a Socorro Piña, quien es licenciada en Psicología y licenciada en Derecho con orientación en Derechos Humanos. Socorro cursó la especialidad en Antropología y Ética y está certificada como mediadora por el Instituto de Justicia Alternativa en Mecanismos Alternos en la Solución de Controversias de Jalisco. Preside la red Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con Discapacidad y también es presidenta del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social. Asimismo participa como consejera en el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es integrante del Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación y la Evaluación del Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Una líder comprometida con la inclusión, la justicia y el bienestar de nuestra comunidad. Bienvenida, Socorro. Nuestro último panelista es Carlos Juárez. Desde 2017 ocupa el cargo de director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos cuenta con una licenciatura en Economía y 2 maestrías, una en Gestión Pública y otra en Políticas para el Desarrollo Internacional obtenida en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Carlos es un experto en construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Ha colaborado como asesor para varios gobiernos locales en temas de desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia, además de impartir diversas conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y Estados Unidos. Como parte del equipo asesor del Diálogo Nacional por la Paz, su objetivo es impulsar una agenda para la construcción de paz y seguridad en nuestro país. Bienvenido, Carlos. Por último, les presentamos a la moderadora de este panel, Neida Godoy. Neida es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara, también maestra en Contraloría Gubernamental por el Centro Universitario de Guanajuato, y licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara con estudios en Gobiernos Locales, Políticas Públicas y Desafíos de la Corrupción. Su experiencia abarca colaboraciones en instituciones educativas como el Colegio de Jalisco, el Colegio de México y la Universidad del Valle de Atemajac.
Además, participó activamente en la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y en el Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Como funcionaria pública, ha servido en la Universidad de Guadalajara, en los gobiernos municipales de Zapopan y Ocotlán, así como en el gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenida, Neida. Damos así inicio a este panel titulado Agencia e Incidencia Ciudadana mediante la participación en las decisiones públicas de gobierno. Pues muchísimas gracias. Me voy a permitir dar lectura a un concepto que hoy nos trae aquí, que fue un concepto que estuvo socializando la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana para convocarnos a este ejercicio. Me quiero referir a la participación ciudadana institucionalizada. Y la definición dice de la siguiente manera: es aquella que surge de la iniciativa gubernamental y se formaliza mediante instrumentos normativos. Se abre a la acción y articulación ciudadana para la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Eso es lo que hoy nos conmina. Bienvenidas y bienvenidos quienes están aquí presentes en este precioso edificio, el edificio Ronis, a quienes nos siguen a través de la virtualidad. Sean ustedes bien recibidos en este encuentro estatal de participación ciudadana para la gobernanza del Estado de Jalisco, un ejercicio pensado, diseñado, implementado desde la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, a quienes agradezco infinitamente el honor y la distinción que me dan. Los saludo fraternamente a través de su titular, la maestra Margarita Sierra, y la doctora Mónica Vallesca y todo el equipo de trabajo que hace posible este ejercicio, la distinción que han pensado una servidora para esta moderación. Mi nombre es Neira Godoy y voy a tener la difícil tarea de moderar este panel, porque lo comentábamos hace un momento tras bambalinas con el maestro Carlos, pues más bien a veces imponemos el desorden y parece que nos apellidamos Contreras, ¿no? Pero vamos a moderarnos en este ejercicio. Ellos nos van a compartir las experiencias de la agenda en la incidencia mediante la participación ciudadana en clave de gobernanza. Como ya lo escucharon en el video, escucharemos atentamente la participación de la licenciada María Socorro Piña, del ingeniero Salvador Mancera, de la maestra Greta Ríos y del maestro y guerrerense Carlos Juárez. Ellas y ellos, a través de sus intervenciones, tienen un gran reto también, es invitarlos a reflexionar de manera crítica sobre la participación ciudadana, sobre los mecanismos de participación ciudadana, sobre este concepto poderoso de participación ciudadana institucionalizada en redes y en clave de gobernanza. Para ello se nos ha propuesto una metodología de 3 tiempos. En la primera ronda serán las experiencias individuales, que desde luego son vastas y son nutridas no solamente en el territorio nacional, sino a nivel internacional. La segunda ronda será una ronda de diálogo, de contraste. Aquí lo deseable es escuchar, además de estas experiencias, que nos compartan cuáles son los retos que se han sorteado, qué falta al modelo y qué tendríamos que estar discutiendo a propósito de este cambio de actores públicos que vive nuestra República y por supuesto el Estado. Y finalizaríamos con una ronda de interacción con la audiencia. Ustedes aquí lo pueden observar, por la parte de atrás y su costado hay algunas personas del staff de la Secretaría que están distribuyendo algunas papeletas para que ustedes puedan registrar algunos planteamientos. Estos planteamientos también serán recibidos en formato virtual. Se hará un trabajo de curaduría, de tamizaje, que corre a cargo del equipo de la maestra Gaby, y ya nos harán llegar estos planteamientos para que aquí nuestros panelistas puedan dar atención. Entonces, sin más preámbulo, quiero proponerles a nuestros panelistas que para abrir boca en este primer momento de interacción, recordar que son hasta 5 minutos de participación, les invitaría a que nos compartieran justamente qué acciones, desde su experiencia, qué acciones
o condiciones públicas y privadas se necesitan o consideran centrales, sin afán que se entienda que es una receta de cocina, pero sí como unos principios básicos que tienen que estar para propiciar la gobernanza, para propiciar la participación ciudadana. Y si nos ayudan también rematando en su intervención, contándonos aquella experiencia de participación ciudadana institucionalizada que más les ha marcado, que más les conmueve y les mueve para no cejar en el ejercicio de esta participación activa y proactiva. Escucharemos en un primer momento al ingeniero Salvador. Muchas gracias, Neira. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Con mucho gusto abordo la temática que se nos ha invitado a exponer, empezando por decir que yo a mí mismo, cuando llego a algún espacio por primera vez, digo que soy un ciudadano en participación, porque eso es lo que me autodefiní desde hace como 10 años que inicié en esta actividad, en esta experiencia. Es decir, no estoy relacionado desde entonces con ninguna organización extraoficial, por así decirlo, u oficial, sino son varios los espacios en los que me he permitido con otros ciudadanos colaborar. En esta ocasión, con el tema que tenemos responsabilidad o que tenemos, se nos han indicado, participación ciudadana para la gobernanza, hemos escuchado ya bastantes conceptos de referencia, pero quiero hacer hincapié que se trata entonces de los espacios y tiempos en coincidencia de ciudadanos con funcionarios públicos. En mi caso, haciendo un repaso de cómo fue mi entrada a estos espacios y cómo es hoy en día, porque se sigue dando, encuentro que hay varias modalidades de participación que quisiera mencionarles, compartirles. Es decir, qué formas existen o están disponibles socialmente. Y me refiero en concreto a que si puede haber una participación de tipo individual. Yo creo que sí. No quiero meterme, para no utilizar mi tiempo, en qué querría decir esto, pero en general es más bien de tipo grupal. Es decir, son entendimientos, identificaciones con otras personas, como decía al principio, en espacios y tiempos específicos y alrededor de algún tema o de algunos temas. Esta iniciativa yo la viví por iniciativa propia y por invitación, ambas modalidades. En algunos casos, yo buscando algún grupo que tuviera alguno de los temas que me fue atractivo, y otras por invitación. Por ejemplo, la de invitación, bueno, mi participación como presidiendo el primer Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Zapopan, esa fue por medio de una invitación y un proceso que siguió precisamente las definiciones y los procesos que sigue la gobernanza. La otra situación importante que me parece que hay que tomar en cuenta es con quiénes vamos a interactuar. Para mí fue muy importante encontrarme con ciudadanos como su servidor, sin tener ninguna más allá que una motivación de la cual ahorita me permitiré abordar un poco, pero también con académicos injertos que están o han estado en instituciones académicas y que tienen entonces también referencias que yo no había conocido. Una de las cosas que se me pasó decirles que estoy aquí el día de hoy con ustedes, porque yo vengo a aprender de todos ustedes. En cada evento que se ha dado de este tipo, yo aprendo mucho y saco algunos apoyos, reforzamiento a mi actividad en la participación ciudadana. Entonces decía yo que me encontré también en la diversidad de compañeros, compañeras, que
que están y han estado en la academia, en instituciones académicas, en sociedades ciudadanas de otro tipo, en sociedades vecinales importantísimas. Para mí, el haber aterrizado mi actividad en lo local, en lo que me encontré que eran las problemáticas con las que yo vivía, alrededor de las que yo vivía. Entonces, estas modalidades me permitieron encontrar que mi motivación tenía un aterrizaje en un medio creando una conciencia de circunstancias adversas y oportunidades para el ejercicio de los derechos y garantías de la ciudadanía. Y eso fue lo que me motivó y me llevó a identificar en ciertas comunidades cercanas a mi domicilio y a mi actividad diaria, donde se guardan circunstancias existenciales vitales como una problemática de alimentación, salud, vivienda, seguridad, movilidad y oportunidades socioeconómicas, así como equilibrio ambiental. Con esos elementos fue que tomé y decidí participar. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí me siento muy honrada de estar pues compartiendo con ustedes unos minutos. Soy Socorro Piña, estoy involucrada en el tema de participación ciudadana desde el 2001. Circunstancialmente yo llegué a una universidad para crear, junto con otras personas, una bolsa de empleo para personas con discapacidad que también involucrara a los estudiantes, especialmente de las áreas de ingeniería, en estudios de viabilidad en las empresas, y de esa manera pues empezar a abrir el tema dentro de ese ámbito universitario para la inclusión. Y a partir de ahí, pues la persona con la que tuvimos algunos encuentros era una funcionaria del DIF Jalisco que estaba recientemente llegada de España, y lo que nos sugirió, independientemente de ese proyecto interesante y necesario pues en ese momento y ahora, que buscáramos hacer redes de asociaciones de personas con discapacidad, con los diferentes tipos de discapacidad, que no nos centráramos solamente en un tema como era el laboral y que abarcáramos todo el universo de las personas con discapacidad, que finalmente es un tema transversal porque todos estamos involucrados en la discapacidad tarde o temprano en el transcurso de nuestra vida, porque solo el 13% de las personas con discapacidad nacen con la discapacidad y todo el demás porcentaje se adquiere en el transcurso de nuestra vida. Así es que pues es bueno pensar en esa cultura de inclusión que finalmente es cultura de paz. Pues quiero compartirles que ese inicio de encontrarnos con otras asociaciones fue algo interesante porque pudimos descubrir, en primer lugar, que Jalisco no tenía una ley para que se involucrara a las personas con discapacidad en sus derechos. Y trabajamos 3 legislaturas para finalmente en el 2010 que se diera ese beneficio y salió esa primera, pues ese primer formato de ley porque ya fue reformado. Fue un ejercicio interesante porque también nos permitió ese trabajo en red, saber que es una fortaleza conocernos y reconocernos en los temas que nos están interesando. También aprendimos de la diplomacia ciudadana, porque nos constituimos en un grupo en ese momento informal, digamos, no nos habíamos constituido legalmente, pero trabajábamos de una manera crítica hacia el gobierno. En ese momento era el legislativo, pero también teníamos acercamiento con los otros 2 poderes, con el ejecutivo y el judicial,
pero siempre críticos, pero con respeto. Y es una característica que hasta la fecha nos acompaña en las asociaciones en las que estamos en red. Y también hemos seguido descubriendo esa necesidad de mantenernos en unidad, que los actores gubernamentales nos identifiquen como un movimiento y también saber que tienen forma de dialogar con muchas personas, pero también con algunos voceros cuando es necesario. Y ahí, bueno, fuimos descubriendo en la administración pasada que se dieron cosas interesantes. Se formó el Consejo Estatal para la Atención a las Personas con Discapacidad. Empezamos a trabajar en ese consejo muchos ciudadanos involucrados en este tema, junto con las instancias públicas, y logramos permear algunas políticas públicas que hasta la fecha están vigentes. Después, bueno, en ese tiempo solamente teníamos así como una visualización del sector público hacia la parte más asistencial, porque nos identificaban más a las asociaciones como quienes trabajamos en la parte pues, de la asistencia social, pero no del desarrollo social, que es lo que también estábamos buscando más que la otra primera parte. Y a partir de ahí, pues, se dio en el gobierno anterior estatal que la aparición, digamos, de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en donde ya nos sentimos con un escalón arriba porque se nos veía más como gestores también del desarrollo. Sin embargo, bueno, pues entra la administración actual, desaparece el COEDIS por ley, hubo modificaciones a la ley, que por supuesto no fueron consultadas por el legislativo con el grupo de personas con discapacidad y asociaciones como debe ser. Después regresó a los 2 años a Jalisco como una acción de inconstitucionalidad y se tuvo que hacer esa consulta pública. Pero bueno, aprendimos mucho de toda esta situación, nos dejaron en ese tema de discapacidad solamente con una dirección que depende hasta la fecha de la Secretaría General de Gobierno y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y bueno, pues sentimos que sí, se sigue trabajando, pero no con el ímpetu que traía un consejo estatal. Pero bueno, pues esperamos cambios para retomar, así como en la ley del columpio, ¿verdad? Íbamos acelerados, pero de pronto regresamos y esperamos tomar un nuevo impulso con esta nueva pues, organización del Estado de Jalisco en la parte pública. Ahora, en cuanto a la información que tenemos y que hemos gestado de mucho tiempo con la Secretaría de Planeación y Programación, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, es el tema de gobierno abierto, el cual nos ha dejado mucha enseñanza, en donde nos sentimos efectivamente con un lugar ya definido en una secretaría para la participación ciudadana. Y actualmente estamos trabajando varios temas importantes para nosotros, en donde sí hemos sido escuchados y también hemos permeado esa parte que nos interesa, en donde nuestra conclusión es que es bueno ese diálogo, pero ante todo lo que requerimos de la parte gubernamental, independientemente de la apertura, es que se comprometan también en esa gestión hacia lo que el ciudadano pide, que sea también esa parte pues en una co-creación de ambos actores. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Salvador. Maestra Socorro, ahora toca el turno de escuchar a la maestra Greta y al maestro Carlos. Súper, muchísimas gracias, Neira. Antes que nada, quisiera darle las gracias a la Secretaría de Participación por la invitación para estar aquí. Es un honor estar aquí el día de hoy en Guadalajara y compartir el panel con personalidades y colegas tan chidos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por decirles qué hago aquí. Yo llegué a este panel porque hace algunos años me enamoré del presupuesto participativo.
Y eso sucedió de una manera absolutamente fortuita. Un día me subí al metro en la Ciudad de México y vi un cartel que decía enchula tu colonia, y yo, ¿qué es eso, no? ¿De qué me hablan? Y había una página en internet y pues me metí y me di cuenta que en la Ciudad de México había la posibilidad de que yo como habitante de la ciudad pudiera decidir cómo se usaba una parte del dinero de mis impuestos, y eso me pareció fenomenal, ¿no? O sea, no les puedo explicar, no sé si vieron la película de Ratatouille cuando prueba la comida y así volé igual, ¿no? Yo decía, qué cosa tan increíble, qué emoción, y por qué nadie sabe de esto y por qué nadie me había dicho, ¿no? O sea, bueno, entonces empecé en esos entonces yo trabajaba en una organización que se llama Olin, que yo fundé hace varios años, y Olin, pues por fortuna se dedica a temas de democracia. Entonces dije, esto está increíble, esto tenemos que aprovecharlo, y empezamos a trabajar con el tema de presupuesto participativo más o menos como en 2014, 15, y han pasado muchas cosas desde ese entonces, pero creo que mi vida cambió y ahora ya no trabajo en Olin, trabajo en una organización internacional que se llama People Powered, que justamente pues trabaja para ayudar a las organizaciones que están en tierra haciendo este tipo de cosas y este tipo de magia como directamente en las comunidades, que es muy parecido al trabajo que hacen todos ustedes hoy. Así es que también quisiera felicitarlos y quisiera decirles que pues somos una comunidad y que hay que apoyarnos, porque allá afuera está difícil, ¿no? De repente hay muchísimos obstáculos y muchísimas cosas. Entonces, bueno, así llegué yo a este panel. Me gustaría hablarles un poquito de presupuesto participativo y decirles que para los que no lo conocen es una cosa impresionante, y para los que sí lo conocen hay muchísimas cosas que podemos hacer a través del presupuesto participativo que a lo mejor todavía no estamos haciendo. Entonces, número uno, apropiénselos, ¿no? El presupuesto participativo muchas veces mucha gente lo ve como, ay, es algo chiquitín, ¿no? Es ahí cualquier cosilla y es para los vecinos. Ey, la verdad es que es nuestro dinero, son nuestros impuestos, número uno, entonces es dinero que es importante. ¿Por qué? Pues sale de nuestra bolsa, punto, nomás por eso, ¿no? Y número dos, y creo que más optimista, es dinero que se puede usar para el bien, ¿no? La verdad es que como ciudadano, de repente es bien difícil, ¿no? A mí me llega todos los meses mi declaración de impuesto mensual y digo, chale, ¿no? Tengo que pagar todo esto. Y entonces, pues, qué padre, qué emoción y qué privilegio poder decidir cómo se usa un poquito de ese dinero que me cuesta mucho trabajo ganar, ¿no? Y a todos ustedes también. Entonces, ¿cómo le hacemos para que más gente los conozca, para que más gente se los apropie, y también para incluir en el presupuesto participativo a las personas que normalmente no se incluyen, ¿no? O sea, como nos decía mi colega Mariana, la democracia no solo son elecciones, la democracia tiene una gama súper amplia de otras oportunidades de participación. Y por ejemplo, en el tema del presupuesto participativo, algo que se ha hecho en otros espacios es incluir a los niños. Por ejemplo, en la Ciudad de México los niños no pueden votar, pero sí pueden proponer proyectos, y no saben la emoción que les da que puedan ellos decirle a su comunidad qué quieren hacer, ¿no? Entonces, y los niños proponen cosas padrísimas, increíbles, a veces imposibles, pero cosas súper chidas, ¿no? O sea, y por ejemplo, acá está mi colega Mar, que también estuvo trabajando con presupuesto participativo escolar, y vieron cosas padrísimas, ¿no? O sea, como niños que dijeron, pues este estacionamiento de los profesores lo vamos a volver a una cancha de básquetbol. Y eso votó la comunidad y eso se hizo. ¿Qué nivel de empoderamiento para nuestros niños poderles decir, esto es lo que vamos a hacer, aunque a los maestros les cueste más trabajo estacionarse, ¿no? Entonces, para concluir, porque ya me acabé mis 5 minutos, creo que respondiendo a la pregunta que nos hizo nuestra moderadora, Neira, principios básicos de la participación ciudadana, en particular en presupuesto participativo. Número uno, inclusión. Es un medio para incluir a todas las personas que por alguna razón no se han sentido incluidas o no han sido incluidas. Número dos, importantísimo, transparencia proactiva y rendición de cuentas.
La gente no va a confiar en tu presupuesto participativo si no les cuentas qué hiciste con la lana. Y es bien fácil contarles, pues poner un portal en donde sacas fotos y vas reportando, oye, la cancha que votaron los niños ya se hizo y ya tuvo 2 partidos. Es bien fácil, de verdad, pero si no lo hacemos, pues el próximo año no van a venir a votar. Número que sigue, dar resultados, darle seguimiento. A veces decimos, ay, es un proyecto de 20,000 pesos, ya qué flojera. No, ya votó la gente, ya les pedí que votaran, hicieron todo el proceso, pues ahora les cumplo. Entonces, tener ese compromiso y, más importante que nada, que el proceso tenga certeza, que esté anclado en una ley o en un reglamento para que no sea un tema discrecional, para que no sea, híjole, ya cambió el presidente municipal, ya se acabó esto, o se cambió al funcionario o lo que sea, que quede inscrito en una ley, que haya un reglamento, que todos los pasos tengan certeza. Y con eso voy a terminar. Muchísimas gracias. De regreso con Neira. Muchísimas gracias, maestra Greta. Maestro Carlos. Muy buen día, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Soy Carlos Juárez, trabajo para el Instituto para la Economía y la Paz. Primero, quiero agradecer por ese video. Nunca me habían hecho un video tan profesional y halagador. Me sentí muy bien, gracias. Para mí es muy importante, es un honor estar aquí hoy compartiendo con un panel tan bonito, de gente tan relevante, tan comprometida, con una audiencia, una asistencia también de gente comprometida con los temas. Y también para mí es muy importante ser invitado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Llevamos 6 años ya de colaboración, de trabajo conjunto, hemos participado en diferentes proyectos y he sido testigo del compromiso genuino de esta Secretaría y de todo lo que se ha logrado. Algunas cosas que no cuajan, otras que salen bien, pero sobre todo quiero destacar los esfuerzos y el trabajo que se ha hecho. Hemos recorrido, yo he participado en los recorridos por las 12 regiones del estado, hemos escuchado a la gente en los lugares donde decían no habían venido en no sé cuántos años a vernos del gobierno del estado, y eso es muy valioso. Cuando uno ve el trabajo que están haciendo, la verdad es que pues yo me siento orgulloso de haber colaborado estos 6 años con la Secretaría, la verdad. Yo quiero, ya en mi participación, quiero hablar un poco del contexto global, nacional, estatal también, el contexto en el que suceden estos procesos de participación y estos mecanismos de participación institucionalizada. Quiero decirles, por ejemplo, que de acuerdo con el índice de paz global que hace el instituto para el que yo trabajo, en los últimos 10 años, las manifestaciones públicas de inconformidad se han incrementado en más del 250%. En una década, más de 250%. Huelgas, paros, marchas, manifestaciones pacíficas, violentas, cierre de calles, cualquier manifestación pública que ustedes identifiquen, crecieron más de 250% en los últimos 10 años. Esto y otros muchos indicadores dan cuenta de algo que yo llamo la crisis de legitimidad que estamos viviendo en el mundo y en el país también. ¿Qué significa? Los ciudadanos, las ciudadanas no nos sentimos debidamente, dignamente representados por nuestros gobiernos. Ese gobierno no me representa, ese gobierno no, y voto porque pues no hay por más quien votar. Voto, yo decía en algunos casos, no voy a citar ejemplos, pero en mi boleta yo decía, esto es escoger entre venenos. Vamos a ver cuál es el que no me mata, ¿no? Y así de deprimente son algunas boletas. Entonces, ese es el contexto en el que estamos viviendo. No lo digo yo, lo dicen los datos, los testimonios. Otra parte del contexto es un planeta, un país, un estado, municipios en los que las crisis convergen. La crisis de seguridad, las crisis de violencias interpersonal, de género, de delincuencia organizada, la crisis del cambio climático, los recursos naturales, la crisis de migración, la crisis de corrupción, la crisis del machismo, la crisis de las desigualdades, la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad. Todas esas crisis hoy convergen. No son crisis independientes y aisladas, están interconectadas y requieren respuestas efectivas, respuestas
también sistémicas, también complejas, así interconectadas como los problemas que estamos viendo. Entonces, ¿cómo restaurar estas relaciones que se rompen entre la ciudadanía, los sectores sociales y las autoridades o los gobiernos que nos representan? No es poco lo que está en juego, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente que todavía no nace. Eso es lo que está en juego, su bienestar, su felicidad, su salud. Por eso yo celebro que estemos hablando de cómo colaborar, cómo trabajar juntas y juntos. Y también yo quisiera recordarle a las servidoras y servidores públicos, y sé que le estoy hablando a gente muy comprometida aquí, que cuando participamos en el servicio público estamos tocando vidas de las personas. Hay profesiones muy importantes como ser neurocirujano, ¿no? O un cirujano que tiene en una operación en sus manos una vida. Bueno, los servidores públicos tienen muchas vidas en sus manos. Así de importante es la labor que estamos desempeñando y los ciudadanos que colaboramos también con ellos. Bueno, concluyo. Voy a hablar un poco más de la participación y de la agencia ciudadana en mi segunda intervención, pero quiero nada más concluir. Es un caso muy raro el del gobierno de Jalisco, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y sus aliados, que son ustedes, somos nosotros los aliados fuera de gobierno. Es un caso muy raro en el que no se está negociando la participación ciudadana. No es un jaloneo ni una negociación, sino que se está fomentando, se está impulsando. Yo digo, se está alborotando entre los municipios, entre la gente, se está alborotando que se participe más. Eso es un caso ejemplar, yo no lo he visto y soy testigo del trabajo genuino que se ha desarrollado durante los últimos años en el estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos estas primeras intervenciones de nuestros panelistas. Aquí rescaté algunas ideas para terminar de hacer un crisol de este primer momento. De entrada, comentaría que en Jalisco el tema de la participación ciudadana ha nacido en un formato orgánico, ha nacido con lazos solidarios, con la atención de temas cercanos y que duelen a las comunidades y a la sociedad, pero también nos enfatizan que para migrar de esa participación comunitaria a la participación ciudadana institucionalizada se requieren procesos de formación que sean continuas. De ahí la importancia de este tipo de espacios de diálogo, de construcción, donde podemos alcanzar a comprender, a entender y visibilizar algunos otros conceptos que puedan llegar a complementar y hacer una experiencia genuina y que realmente incida poderosamente en las decisiones que se toman en el sector público. Agregaría que la participación ciudadana es un elemento que tiende a ayudar a fortalecer la legitimidad de las estructuras gubernamentales, de los gabinetes y a generar lazos de solidaridad entre el sector público y la ciudadanía. Finalmente, diría que se rescata también de estas primeras intervenciones que para que la participación ciudadana institucionalizada exista se requieren más que normas, se requieren acompañamientos puntuales, se demandan de insumos materiales y de insumos incluso de recursos humanos que estén siempre al pendiente de generar estos procesos y este camino cuidado de quienes hacen participación ciudadana institucionalizada. Y pondría un último elemento, quizás también hace falta este animal mítico llamado voluntad política, ¿no? Y con eso cerramos y nos vamos a una segunda ronda. Les propondría que en esta ocasión iniciáramos con el uso de la voz del maestro Carlos y cerráramos con el maestro Salvador. Aquí en este momento es el momento de diálogo, es el momento de que complementen su primera intervención. Y quizás, si el tiempo nos da, que pudiéramos justo compartir, derivado de estas experiencias que han tenido en diferentes espacios de participación ciudadana, cuáles son los elementos que tendríamos que estar pensando en perfeccionar. Cito algunos ejemplos: la selección de las personas que llegan ahí, la interacción, la construcción
de las agendas, cómo fortalecer los lazos con las estructuras gubernamentales, los periodos de duración, la rotación de los integrantes y los mecanismos de fortalecimiento. A partir de toda esta experiencia, de este recorrido nutrido que ustedes han tenido en la vida pública del Estado y en algunas otras entidades federativas, si a nosotros nos tocara hacer esa fórmula mágica de la nueva puesta a punto de los mecanismos de participación ciudadana, ¿qué añadiríamos? Maestro, por favor. 5 minutos, ¿verdad? Muy sencillo. 6. Y la maestra Gaby nos autoriza. Ah, 6. bueno, ya con 6 cambia. No, muchas gracias. Pues yo tratando de responder estas preguntas, quiero destacar algunos de los desafíos que yo identifico. No son los únicos, pero creo que son algunos que pueden ser relevantes. Primero, quisiera definir o tratar de definir esta idea de agencia ciudadana. No solo la participación no es un fin, es un medio. El objetivo sería lograr una verdadera agencia. Esto es, un grupo, un ciudadano, una sociedad tiene agencia cuando logra efectivamente intervenir, influir en las decisiones que se toman sobre los asuntos públicos que afectan obviamente nuestras vidas. Básicamente hay muchos conceptos, pero bueno, muchas definiciones. Pero es esta influencia, esta capacidad de intervenir y de influir. Ahora, ¿cómo podemos asegurar que esta participación logre la agencia y además se sostenga a lo largo del tiempo? Creo que es el gran reto. Los esfuerzos de gobierno duran 3 años, 6 años y luego suelen extinguirse o cambiar o lo que se construyó vuelve a comenzar y esa es parte de la tragedia del sistema de gobierno de nuestro país y de muchos países. Entonces, yo pensaba en 3 grandes desafíos. No me los crean así, no son de un libro de texto, son reflexiones nada más. El primero sería que para que haya agencia realmente se necesita un verdadero acceso. Es decir, que podamos tener acceso a los mecanismos. Claro, hay grandes avances con una ley de participación, una ley de cultura de paz y esta institucionalización de los espacios. Ya no tenemos, esperemos, que bloquear la calle porque hay espacios donde ir y participar y decir y quejarnos. Ese es el ideal, digamos. Ahora, no basta con plantearlo en lenguajes simples, no basta con abrirlo y tener una verdadera voluntad política. Hay una serie de elementos o de requisitos todavía más profundos. Les hablo de algunos, por ejemplo. Para poder participar y lograr una verdadera agencia ciudadana, necesitamos reducir las vulnerabilidades y las desigualdades. No podemos esperar que las personas vengan a la reunión el jueves a las 10 de la mañana si tienen que trabajar y los despiden si no llegan al trabajo. Porque si yo vengo a participar así flamante ciudadano, en mi casa no comen hoy si no trabajo. Entonces, lo hemos visto en los procesos electorales, lo hemos visto en otros procesos también. La vulnerabilidad de algunos sectores omite la voz, los deja callados, los deja fuera. Es un privilegio estar aquí hoy. Decíamos anoche en una reunión, es un privilegio escoger tu causa. Normalmente las causas te buscan a ti y tienes que salir a defender tus derechos. Eso sería lo primero. Esto implica también un cambio cultural, por supuesto, que ya va más allá de 6 años, de 10 años. Son procesos históricos en una comunidad. Un cambio cultural implicaría transformar nuestra relación con el poder. ¿Cómo vemos a nuestras autoridades? ¿Son los grandes reyes, emperadores o son los verdaderos servidores públicos que operan nuestro dinero y que nosotros elegimos? ¿Cómo nos relacionamos como ciudadanos, como instituciones con el poder y las autoridades? Queremos una relación que no sea subordinada. Incluso yo hablaría de cómo recuperar la dignidad ciudadana frente a las autoridades y a nuestros representantes. El segundo reto sería la efectividad de la participación para lograr la agencia. Que los mecanismos realmente den resultados. Si convocamos a las personas a que participen, a que nos regalen su tiempo o que inviertan su tiempo en un proceso y no ven resultados, que es un poco lo que decía Greta, vamos a perder la confianza y lejos de restaurar las relaciones, empezamos a deteriorarlas aún más y decepcionamos a
a estas personas. Y el tercer reto que yo identifico sería cómo establecer claramente el valor de estos procesos. No sé cómo ponerlo en una palabra. Me acabé el micrófono. Perdón. ¿Cómo establecemos que esto es valioso, que esto nos conviene a todos y a todas? Les pongo un ejemplo. Hoy estos procesos participativos en el país no influyen en las elecciones. Las personas no apreciamos esto a la hora de votar. Al menos, pues, no así masivamente, estoy hablando de los incentivos que tienen los actores políticos y los actores gubernamentales para desarrollar estos procesos. Más allá, y esto es muy importante, pero más allá de la ética de los servidores públicos y los líderes políticos, más allá de saber que hay un deber cumplido. Necesitamos hablar de los incentivos, cómo promovemos esto para que les sea atractivo. Finalmente, yo quiero reconocer, ya voy a terminar, quiero reconocer el trabajo que se ha desarrollado en estos años en la Secretaría, en el Gobierno del Estado. A mí me toca por mi trabajo recorrer buena parte del país y la verdad que presumo los procesos que están sucediendo aquí. Claro, quienes viven en Jalisco dirán, no estamos como queremos estar, falta mucho, por supuesto, pero estamos hablando de procesos históricos, procesos sociales, que yo creo que ya verlos aquí reunidas, aguantando el calor por unas buenas horas, escuchándonos, trabajando juntos, ya alimenta la esperanza. Les pongo nada más un ejemplo. El mes pasado estaba en Sinaloa, en el Congreso del Estado, y nos daban la noticia de que está ya en dictamen la Ley de Cultura de Paz del Estado de Sinaloa. Una ley inspirada y seguida como ejemplo de la ley que tiene el Estado de Jalisco, también la primera Ley de Cultura de Paz del país. Entonces, pues yo quiero concluir reiterando mi reconocimiento para ustedes, para quienes están hoy aquí, y lo digo en el sentido literal, o sea, ustedes que están aquí hoy, conectados, sentados, pero también mi reconocimiento por estar hoy, en estos tiempos que ya escribíamos, apostando por estos temas. De verdad, les felicito, esto habla de una ética ciudadana fuerte, genuina, y pues esto, insisto, a mí me llena de esperanza, porque pienso en mis hijos, en mis nietos, en las generaciones que vienen, y creo que estamos construyendo algo que puede permanecer en Jalisco y en el país también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por rescatar el valor preponderante que tiene la participación ciudadana para transformar los entornos locales. Y justo aprovechando esta coyuntura, estimada Greta, desde tu visión, ¿qué permitiría ayudar a fortalecer el modelo de participación ciudadana y lograr justo lo que nos decía el maestro Carlos, que cuando te integran a este tipo de colegiados o de colectivos, realmente tu participación transforme esas realidades, realmente pueda ser una incidencia más poderosa, con un mayor nivel de conciencia y que puedas transformar de a poco los asuntos públicos? Muchísimas gracias. Híjole, pues son muchas cosas. Creo que el paso número uno es darnos cuenta que existen los mecanismos, ¿no? O sea, que existen y que porque existen estamos aquí hoy, y agradecerlo porque no están en todos lados y sacarles provecho. ¿Cómo les vamos a sacar provecho? Bueno, pues haciendo lo que ya hacemos, pero también conociéndolos mejor, ¿no? O sea, creo que muchos de estos mecanismos de participación ciudadana están metidos en algún recoveco de alguna ley o de algún reglamento. Preguntarnos si ya lo leímos, si ya vimos cuáles son nuestras atribuciones. Algo que pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México es que en 2019 se reformó la Ley de Participación Ciudadana y la nueva ley tenía disposiciones bien diferentes que la anterior y nadie se enteró. Y entonces en 2020, cuando empezó el proceso nuevo de presupuesto participativo, pues la gente estaba aplicando la ley que ya conocía, pero que ahora era contraria a la nueva ley, ¿no? Entonces, mantenernos al tanto de lo que está pasando y también, por ejemplo, pues saber que podemos participar en esos procesos de construcción de esas leyes, ¿no? O sea, yo me enteré de que la ley cambió justo porque estaba trabajando
de manera desde la sociedad civil con el Congreso para cambiar la ley, ¿no? Entonces, yo me sabía, por ejemplo, por qué habían puesto ciertos artículos en la ley, y entonces cuando a mí me tocó participar como parte de un comité dictaminador del presupuesto participativo, yo les decía a mis compañeros, no, es que no podemos hacer eso porque en el artículo tal dice tal, ¿no? Y nadie sabía. Entonces, conocer los mecanismos a fondo, o sea, si ya estamos aquí, vamos a creérnosla y vamos también vinculándolo un poco con la última pregunta que le decían a Mariana de cómo nos aseguramos de que esto no sea una simulación, pues empecemos por nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros ya estamos aquí, ya nos la compramos, vamos a comprárnosla más, ¿no? Hasta dónde llega las cosas que podemos mover desde el rol que estamos jugando como ciudadanos, y si no nos gusta la respuesta a eso, cambiémosla. Y sí se puede porque además los expertos en participación ciudadana estamos aquí. Entonces, a mí nadie me va a decir que el presupuesto participativo no puede tener más presupuesto. Claro que puede. O que no puede tener proyectos de cierto tipo. Claro que puede. Porque además me sé que allá afuera en el mundo sí se puede. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, nos toca a nosotros llevar esa bandera y también aprovechar este tipo de mecanismos, por ejemplo, para que los que participamos en ellos, de manera consciente o no, también nos estamos educando. Por ejemplo, o sea, a través de mi participación en el presupuesto participativo en la Ciudad de México, aprendí un montón sobre presupuesto público, sobre licitaciones públicas, sobre los contralores ciudadanos y su papel. Y eso me ha servido para hacer otras cosas también, ¿no? O sea, para después decir, hey, ¿no? ¿Cómo que las obras de gobierno a nivel federal se están haciendo por adjudicación directa? Eso no está bien, ¿no? Y entonces, como saber hasta dónde puedo exigir ciertas cosas. Entonces, pues eso, también valoremos nuestra participación en estos mecanismos como un ejercicio didáctico y como un ejercicio en donde estamos conociendo a otras personas que están haciendo cosas súper interesantes desde otras trincheras y que nos pueden ayudar a buscar nuestra misión, ya sea de nuestra organización o nuestra misión individual, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el tema de gobierno abierto y transparencia, pues es un tema que siempre me ha llamado la atención, es un tema que ha sido transversal a través de mi trabajo y que ahora, a partir de las cosas que he hecho como una ciudadana activa, pues entiendo mucho más, por ejemplo, ¿no? De cómo pues no solamente es algo que los gobiernos quieren hacer, sino es nuestro derecho, ¿no? Y cómo, si es un derecho, pues entonces es exigible. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre que yo pueda pedir la información a mi gobierno, que es una cara de ese derecho, pero también la obligación que tiene mi gobierno de poner la información a disposición de manera instantánea, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, ver en tiempo real cómo se está gastando el dinero de sus impuestos, ¿no? Y eso se podría, porque los sistemas ahí están. O sea, todas las secretarías de todos los niveles de gobierno tienen un área de finanzas que está día tras día actualizando en qué se gastó, qué cuentas se pagaron, qué cuentas hay por pagar. Eso se podría tener a nivel casi en tiempo real, accesible, ¿no? Y ahora, como funciona el derecho, pues más bien es yo como ciudadano lo puedo pedir y me lo pueden mandar, pero también podría estar ahí, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de conexiones creo que nos ayuda a todos y creo que es algo que nos corresponde a nosotros que ya estamos del otro lado, tener en mente y, o sea, lo pongo como un deber que tenemos, ¿no? O sea, ahora que ya conocemos todos estos mecanismos, que ya sabemos cómo se activan, que ya sabemos cómo se pueden interconectar con otros, pues nos toca, 1, difundirlos y 2, utilizarlos hasta que ya no dé más, ¿no? O sea, no los utilicemos poquito, utilicémoslo mucho. Y ya con eso le paso el micrófono de regreso a Neira. Gracias, muy amable maestra Greta, por poner el acento en que como integrantes de esta sociedad tenemos que asumir un rol proactivo y protagonista. Le cedo el uso de la voz a la licenciada Socorro. Ella nos comentaba en su primera intervención este proceso de construcción de ciudadanía con personas con discapacidad y también nos mencionaba sobre
un reto que hubo en el diseño normativo, ¿no? Cuando se pensaba que ya se habían sorteado la parte más difícil, vuelve a caer en un banche que parecía un cráter de la luna. Y justo a propósito de ello me gustaría preguntar justo qué retos advierte para la sostenibilidad de los proyectos sociales y con cuáles lecciones se quedaría, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, pues en relación con estos retos, yo creo que ahora que estamos en esa etapa transitoria para llegar a un nuevo gobierno, a una nueva administración, pues el reto es que los proyectos ciudadanos que ya están caminando y que están dando fruto, pues que los nuevos gobiernos, más bien los nuevos administradores del gobierno los tomen como algo que ya está hecho, que ya está trabajado por la ciudadanía y que se van a encontrar con los mismos ciudadanos. Los únicos que cambiaron pues fueron la clase política y de eso depende mucho de nosotros. Actualmente yo también estoy presidiendo el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, el CIDES, y nos dimos a la tarea de convocar a las personas que estaban en la elección para el gobierno del Estado. Y ahí les presentamos una serie de peticiones para que cuando llegara quienes fueran, pues que sepan que ya traemos agenda, que no necesitamos que ellos empiecen en cero, sino más bien que nos llamen para que les platiquemos en qué nos quedamos con la administración que está por salir. Y creo que ese es un paso de reto en donde pues ahí nos demostrarán la credibilidad que tienen o no en la sociedad civil organizada, y pues hemos tenido ya acercamiento en este tiempo breve de transición, en donde sí hay interés de conocer de esos temas que ya están trabajados en la agenda pública. Y por tanto, bueno, pues tenemos dos sueños que los comparto. En primer lugar, hablando de presupuestos participativos, un tema que nos deja siempre relegados a la sociedad civil cuando buscamos trabajar con el presupuesto público a través de las reglas de operación de programas gubernamentales, es que están decreciendo. Cada año hay menos presupuesto para las asociaciones civiles en sus proyectos, y además no tenemos certeza de cuándo se va a entregar ese recurso. O sea, ya se hizo el concurso, ya se trabajó en el proyecto, ya salieron seleccionadas las asociaciones, y aunque parezca increíble, pero en este momento todavía hay un gobierno municipal que no ha entregado el recurso y está a un mes de irse pues ya de su parte oficial. Esos retos son los que nos impulsan a crear ese presupuesto participativo en donde estemos presentes desde este momento. Ahora ya se está trabajando el proyecto de presupuesto en todas las áreas públicas. Entonces, ¿qué tanto nos están tomando en cuenta la ciudadanía para buscar esa comunicación, ese diálogo y saber realmente cuáles son las necesidades de la ciudadanía, y no solamente partir de un presupuesto que está pensado desde un escritorio? O sea, difícilmente se va a permear a lo que realmente la sociedad civil está esperando. Y la otra parte también es pues cómo estar organizados. Creo que esta parte que nos toca reforzar la participación ciudadana, y por ahí hay un punto que menciona el objetivo de este evento, que es crear una red, un grupo de comités ciudadanos, pues hay mucha representación ciudadana formal e informal dentro sobre todo en el área pública. A mí me toca participar en varios consejos, y créanme que si todos estuviéramos en esa red, en esa confederación de consejos ciudadanos, o como se le pudiera llamar, seríamos un bloque que ya estaría impactando desde el principio de la administración el trabajo de co-creación de la política pública, y no solamente dejar nuestros proyectos y nuestros sueños a la voluntad política, porque muchas veces no se da ya en el transcurso de la ejecución de determinados
pues personas que están al frente de una secretaría y ahí se van quedando en el tintero, como nos ha pasado, pues que no, la agenda no camina, no nos damos cuenta a veces hasta dónde llega pues ese impacto, porque es un impacto negativo cuando no se trabaja con la agenda. Ahora estamos haciendo la cuenta de cuántas personas, por esos 9 millones de pesos que no se han dispersado a la fecha, por omisión del sector público, a cuántas personas de grupos en situación de vulnerabilidad están dejando fuera de algo que pudo haber sido hecho de una manera positiva desde la sociedad civil organizada. Esos son los cuestionamientos que nos vuelcan a estar unidos, a sentirnos en bloque con mayor fuerza para, en esa diplomacia ciudadana, ser críticos, pero ser propositivos y ser sobre todo puntuales cuando haya que cambiar leyes o reformarlas o demás, pues estar ahí participando, porque también los espacios de participación ciudadana son difíciles, lo sabemos, como lo comenta Carlos, pero porque a veces nos encontramos casi los mismos en diferentes ámbitos, pero sin embargo creo que todos aún ahora con la tecnología podemos participar. El legislativo tiene un micrositio en donde podemos interactuar los ciudadanos con los diputados cuando está en ciernes una reforma o una iniciativa de ley, y poco se conoce de esos formatos ciudadanos en donde podemos participar. Entonces creo que nos falta a los ciudadanos informarnos y estar presentes en la medida que podamos, y al sector público también crear campañas permanentes de comunicación acerca de todas esas áreas de participación ciudadana. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Socorro. Recordarles que en los costados o al fondo está el staff de la poderosa Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que están recabando las dudas, planteamientos que quieran formular a nuestras y nuestros panelistas. Muchísimas gracias, maestra Socorro. Me parece que hay un énfasis muy sustantivo. Los mecanismos de participación ciudadana inicialmente fueron un sueño, hoy en día son conquistas sociales, y como conquistas sociales nos toca a nosotros preservarlo a través de las generaciones y fortalecerlos a través y enriquecerlos con estas oportunas recomendaciones que nos hacen tanto Carlos como la maestra Greta. Me gustaría cerrar ya esta segunda ronda con la intervención del ingeniero Salvador. Él rescataba en su primera mención y decía: hay que concebirnos como ciudadanos participativos. En ese tenor, el planteamiento, ingeniero, sería: ¿qué nos toca hacer como sociedad justamente para que en el ADN de los gobiernos locales la participación ciudadana sea algo de facto? Cómo no, muchas gracias. Creo que se han ido abordando a través de las intervenciones de mis colegas, compañeros, y de varias maneras responder la respuesta. Se ha hablado de lo importante de que conocer cuáles son los mecanismos que existen y qué disponibilidad y accesibilidad tienen y cómo es esa, qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos para poder usarlos una vez que ya los identificamos y que nos parece que es lo que se necesita. Y quiero retomar un tema del cual se ha hablado, tratando de ir al punto, que se ha hablado para mi gusto, afortunadamente, repetidamente, y es el del presupuesto participativo, porque coincido totalmente con lo bien calificado que las experiencias que he escuchado son al respecto, de las propias y de quienes por allí todavía con algunos compañeros de los consejos, seguimos encontrando que es uno de los mecanismos que permiten, bien armados, desde las consultas a las comunidades más necesitadas, como bien decía Carlos, bien enmarcadas en a qué horas
y qué días pueden hacerse las consultas. Si el funcionario puede a las 10 y 11 de la mañana, nada más los lunes, miércoles y viernes, lo más seguro es que nadie va a participar o que sea una persona la que vaya. Pero si se acerca uno a las comunidades y en cada comunidad define para los que ya están de alguna manera organizados qué días, a qué horas son más susceptibles de hacerlo. Y los funcionarios, en conjunto con los ciudadanos de los consejos, implementan el que se haga en esos momentos, es entonces que va a haber una eficiencia, una efectividad. Sino de lo contrario, con ese ejemplo, pues, y así hacerlo para todos los mecanismos. Hay mecanismos que quizás están muy lejos de que se cumpla con el porcentaje de votos activos o de credenciales registradas o cosas de ese tipo. Bueno, hay que conocerlos y hay que saber si sí se puede ir, transitar por allí, pero de lo contrario, ir transitando por los que sí son ya definidos, están definidos, que son accesibles, y fortalecer, creciendo y asegurándose que hay la participación de la comunidad. No dejar nada más en función de cómo traduce el grupo de funcionarios lo que creen que se debe de hacer o lo que están captando. Darles la posibilidad, insisto, a quienes forman una localidad, una colonia, un barrio, de que estando organizados, si no están organizados, apoyar su organización, que hay también la metodología en los reglamentos de participación ciudadana de varios municipios, para que se organicen y para que tengan la conciencia de que pueden llegar a tener y obtener resultados. Para eso hay que dar a conocer los resultados de los anteriores ejercicios de participación ciudadana. No quedárselos guardados, sino llegar y una rendición de cuentas completita de por qué sí se pudo hacer, por qué no se puede llegar a hacer, qué problemas hubo, etcétera, etcétera. Esos ejercicios con la ciudadanía me parece que son importantísimos para fomentar en la sociedad, como me planteabas, Naira, la participación efectiva. Y podríamos ir en cada uno de los instrumentos pues, que ya están definidos para hacerlo. Una última cosa, el que esto que estoy diciendo que hay que hacer con la ciudadanía, tengo la experiencia de que en la convivencia con los funcionarios que deben de, en su momento, ser quienes motiven y faciliten. ¿Cómo? Pues por medio de los recursos que tiene el ayuntamiento, sobre todo, los recursos que existen y que están aprobados para que sea una realidad esa participación de también los funcionarios, que lo mismo hagan los funcionarios, conozcan esos instrumentos de participación y que se hagan corresponsables de que se van a llevar a cabo y que implementen lo presupuestal para que se cierre, digamos, el círculo de solucionar los elementos que puedan llevarnos a un cumplimiento de tales mecanismos. Muchas gracias, muy amable. Solamente una breve recapitulación. Me parece que en estas dos últimas participaciones resaltamos la importancia cardinal que tienen los gobiernos municipales, como esa primera interacción de las y los ciudadanos, de las comunidades, de las delegaciones, de las rancherías, de las colonias con sus autoridades municipales. A veces de nada sirve que los manuales que se gestan en otros espacios con mayor andamiaje institucional queden guardados en un cajón, no tienen que operacionalizarse ahí con el acompañamiento de gabinetes tan experimentados como lo es en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Dicho lo anterior, entiendo que ya tenemos, no sé si hay algo más que agregar o si desean que ya pasemos al tercer momento, que es justamente la interacción con la audiencia. No nos le vamos a dejar a ese rotomartillo que está por allá. Aquí se va a hablar más fuerte, que no les distraiga ese rotomartillo que anda allá, Muy bien, aquí tenemos algún par de preguntas que ya fueron revisadas, se hizo un ejercicio de curaduría en el equipo de la maestra Gabriela y
lo que nos dicen es, bueno, que no hay como tal, no lo dirigieron a alguno de ustedes en particular, son 4 planteamientos que hay de manera inicial por aquí. Entonces, yo les daría de manera libertad que ustedes comenten cuál planteamiento desearían atender de estos que tenemos en pantalla y que también aquí pues, las personas que están en este bonito edificio pueden ver. Quien quiera iniciar, la primera pregunta dice: ¿cómo atender el reto de que no se coopten los espacios de participación ciudadana por intereses particulares? ¿Quién desea brindar atención a este planteamiento? Gracias, maestro Carlos. Bueno, solo una idea, no tengo la respuesta. Hay muchas respuestas, es una gran pregunta, pero yo haría una reflexión. Yo creo que los espacios se cooptan en ausencia o en omisión del resto de los participantes. Lo que hemos visto es que los únicos que acuden a la convocatoria son estos que van con intereses propios, muchas veces egoístas o no colectivos, o no por el bien común. Y esto es fácil cuando no hay nadie más. Si llegan otros ciudadanos con las agendas bien claras, más por el bien común, o liderazgos menos nocivos o más genuinos, pues van a tener que competir. Y si son minoría quienes llevan la agenda para cooptar, pues va a ser muy difícil que lo logren. Entonces, creo que igual que con el espacio público, hay que ocuparlo, hay que estar ahí, y eso va a dificultar que se coopten. Solamente una de las. Muchas gracias, maestro. Me informan del equipo que demos lectura rápida a las preguntas que están en pantalla y para escucharles con atención en su intervención, porque también hay otro bloque de preguntas que nos van a poner también. La siguiente pregunta dice: ¿cómo garantizamos la participación ciudadana no simulada, genuina, con alcance real y transparente que se refleje en los proyectos reales? Nos ofrecen 2 preguntas adicionales que los engloban en mecanismos para sostener estos procesos. Dice de la siguiente manera: ¿qué mecanismos conocen o proponen para que no se pierdan los avances logrados? ¿Cómo implementar una aplicación tecnológica para todos los mecanismos de democracia directa? ¿Y cómo usar las tecnologías para garantizar la participación ciudadana? Maestra, por favor. Bueno, una primera parte sería en la interactuación entre el gobierno y sociedad civil. En muchas ocasiones se utiliza de una manera, pues, una utilización política se hace, y estas consultas muchas veces están sesgadas para que el propio gobierno logre lo que ya tiene planeado y no precisamente lo que la sociedad civil está esperando. Por tanto, pensamos que la eficacia de los espacios de participación ciudadana se pueden realizar si se le pone el ingrediente vinculatorio, o sea, que los consejos y comités donde participe la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil tengan un carácter vinculante con las decisiones gubernamentales, evitando la simulación y la utilización de esos espacios para legitimar decisiones previamente tomadas. Esa sería pues una aportación. Gracias, maestra, muy amable. Maestra Greta, por favor. Sí, claro. Bueno, hay muchísimas cosas que decir sobre esto, pero creo que bien fácil, una muy sencilla. Los que sean ciudadanos de aquí, que estén participando en consejos y comités, pues manténganse ciudadanos, ¿no? O sea, la tentación va a estar, ¿no? Porque ustedes están en una posición de poder y va a haber grupos de poder o grupos de interés que vengan y los busquen y le digan: oye, apoya esto o conoce a tal. Está bien conocer, está bien platicar, pero ustedes manténganse ciudadanos. Ustedes tienen un mandato y tienen un deber que cumplir, y creo que es muy importante. Ustedes pueden ponerle un límite a eso, ¿no? O sea, ustedes pueden decir: no, pues no tengo que apoyar esta propuesta, ¿no? La voy a conocer, sí, pero voy a seguir siendo imparcial y voy a seguir siendo neutral. Entonces, ahí me parece un muy buen primer paso.
y cómo garantizamos la participación ciudadana no simulada, pues con ciudadanos que participen, ¿no? O sea, traigamos a más ciudadanos de verdad a que participen, porque sí es muy fácil cooptarla, pero también es muy fácil hacer montón con las personas que yo conozco que no están cooptadas. ¿Cómo? Pues les cuento que existe el mecanismo, que pueden participar, que hay una votación, que hay una asamblea, y los traigo y lo comparto con gente que yo sé que sí son ciudadanos de a pie. Muchas gracias. Gracias, Greta. Sí, quisiera adicionar a lo ya comentado. Existe normalmente en cada una de las entidades, no nada más de los municipios, sino de otro nivel, a nivel estatal, secretarías, etcétera, un programa de trabajo y un presupuesto como mínimos. Puede uno encontrar otros instrumentos y el conocer, pues con el mejor detalle posible, tanto el programa como el presupuesto sobre la Secretaría, sobre el tema que a uno le interese. Nosotros en el Observatorio Ciudadano al Sistema Anticorrupción lo hemos hecho durante 7 años y de allí establecer un mecanismo, una especie de rendición de cuentas, pero fundamentado en lo que ellos mismos, las autoridades, los funcionarios, se han impuesto o les impone la ley. Y esa es entonces una referencia para tratar de que no haya simulaciones, porque no hay que dejar que se salgan de lo que ya está definido y apoyado por la ley y tener las evidencias de que se está haciendo y cómo se está haciendo y poderlo calificar. Es un ejercicio que requiere de la diplomacia, creo que decías, ¿verdad? De la diplomacia ciudadana y mucho más, pero que pues me imagino para tratar de responder esa pregunta, ayudar un poco más, se puede hacer, insisto, no nada más con los municipios, con cualquiera de las entidades, como en el caso de este observatorio que mencioné, donde la interacción es con 7 entidades y todas y cada una tiene un programa que cumplir, un presupuesto que cumplir y lograr que lo hagan de manera abierta, que lo hagan ante la ciudadanía para que puedan pues tomarse las actitudes que la ciudadanía o la motivación que la ciudadanía puede darle a esto. Yo quiero aportar a la pregunta de cómo ayudar a que se mantenga en el tiempo el avance y no se pierda. Doy dos claves, o dos ideas que creo que se pueden ser claves. Uno es que se tienen que construir agendas amplias socialmente, específicas para algunos grupos y que miren lejos en el tiempo. Esto implica plantear una visión de largo plazo, 10, 20, cómo nos queremos ver en 50 años en la ciudad. Y bueno, la clave es que, por supuesto, esta agenda no puede estar en manos del gobierno ni de los actores políticos, porque los gobiernos, los actores políticos, los actores partidistas están regidos bajo calendarios electorales, bajo intereses partidistas. Ellos son parte también de estos intereses individuales. Estas agendas ciudadanas tienen que estar en manos de otros sectores que permanecen, como decía Soco, las organizaciones de sociedad civil, el empresariado, la academia, que van a estar aquí y van a ver pasar administraciones, y esos son los que permanecen. Ahí debe estar la agenda. Y el segundo punto que yo querría decir es, parece muy obvio, pero todos estos procesos de participación y de agencia tienen que resolver el problema de alguien, de una persona o de personas específicas, mejorar la vida de alguien, de algunos o algunas. Porque entonces, en cuanto se quieran desmantelar estos esfuerzos, alguien va a protestar y va a decir, épale, ese era nuestro presupuesto, aquí estamos, devuélvanlo, ok, perdón. Y bajo la lógica de algunos gobiernos de, pues quítalo a ver quién se queja, y si nadie se queja, ya recuperamos ese espacio. Hay que garantizar que esto específicamente le mejore a alguien la vida, para que entonces alguien lo va a extrañar si lo quitan, y eso garantiza que alguien va a dar la pelea o alguien va a protestar y va a encargarse de que se mantenga. A quien le interese, quien ha hecho esta pregunta, yo creo que aquí tienen un gran ejemplo con Socorro de cómo darle largo aliento y larga vida a una agenda específica. Muchas gracias.
Gracias, maestro, muy amable. Nos brindan otro pool de preguntas que son sobre las tareas de los gobiernos, la participación ciudadana, misma dinámica, doy lectura rápida y abrimos micrófono para quien desee atender las mismas. ¿Cuáles son las principales áreas en las que debe poner atención los gobiernos locales para impulsar los espacios de participación ciudadana institucionalizados? ¿Dónde están los vacíos regulatorios, legales, institucionales para garantizar el acceso y los resultados de la participación ciudadana? ¿Cómo sensibilizar a los sectores públicos y privados sobre la participación ciudadana? Y finalmente, ¿cómo conformar una vigilancia ciudadana que promueva la continuidad y el progreso de los mecanismos de gobierno abierto? Maestra. Híjole, estas preguntas son como de alguien está haciendo su tesis de doctorado y quiere que le ayudemos, pero me parece muy bien, espero ayudar a la confusión general. ¿Cómo conformar una vigilancia ciudadana que promueva la continuidad y el progreso de los mecanismos de gobierno abierto? Creo que la forma más fácil es comunicándole a los ciudadanos cómo esto les ayuda. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá. O sea, mi mamá, ¿para qué quiere que haya gobierno abierto? Pues porque mi mamá es maestra en una preparatoria y entonces en su laboratorio de química a veces no hay suficientes insumos para hacer sus prácticas. Entonces, si ella pudiera saber cuánto dinero estatal está destinado para que ella pueda hacer su labor de una manera más certera, pues sería más feliz, ¿no? Y entonces lo explico así y en ese momento sí me dice, ¿y dónde lo puedo preguntar? ¿Y cómo le doy seguimiento? Entonces, ¿cómo hacemos que la participación ciudadana sea algo que no sea ajeno al ciudadano de a pie, ¿no? No a los ciudadanos superhéroes como ustedes que están aquí, que ya lo entienden, que ya lo usan, que ya, ya están en esta arena, sino para la ciudadanía de a pie, ¿no? Para la ciudadanía, como decía Carlos, que si hoy no trabaja, hoy no come. ¿Por qué, por ejemplo, para una, alguien me preguntaba, ¿no? ¿Por qué para una señora que es madre de 3 hijos y que tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana todos los días, tendría que ser importante la participación ciudadana? Y yo le decía, bueno, pues porque si esa señora pudiera darse cuenta del poder que ella tendría al tener acceso a la información, por ejemplo, al saber que pues hay una ley en la que, o una serie de leyes en la que ella está protegida, ¿no? Y ella debería de tener acceso, por ejemplo, a guardería para sus hijos, y ella debería de tener acceso a una pensión por parte de los padres de sus hijos, y ella debería de tener acceso a un sistema de movilidad que fuera decente y que fuera fácil de pagar y que estuviera cerca de su domicilio. Si ella pudiera hacer esa incidencia que yo quisiera que hiciera, pues su vida sería mejor, ¿no? Y la mía también. Pero no es tan fácil porque obviamente pues para ella lo importante es cómo le va a dar de comer y vestir y educar a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos ir entrelazando esas agendas? Pues a mí se me ocurre que así, pero seguramente mis compañeros de panel tendrán algo más interesante que decir. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Carlos, ingeniero. Claro que sí. El pool de preguntas. ¿Cuáles son las principales áreas en las que debe poner atención los gobiernos locales para impulsar los espacios de participación ciudadana institucionalizadas? ¿Cómo conformar una vigilancia ciudadana para promover la continuidad y el progreso de mecanismos de gobierno abierto? ¿Cómo sensibilizar a los sectores públicos y privados sobre la participación ciudadana? Y finalmente, ¿cuáles son las principales áreas en las que debe ponerse atención para evitar estos vacíos regulatorios sobre el acceso y los resultados de la participación ciudadana? Bueno, en el caso de esa participación ciudadana, yo creo que somos una sociedad que estamos construyendo la agenda ciudadana, porque pues hace, no sé, 10, 20 años poco se hablaba de una agenda ciudadana que fuera llevada al sector público, sino simplemente recibíamos la agenda que el sector público definía
y ahí quedaba, no había esa participación y promoción desde la necesidad vivida por la ciudadanía. En cambio ahora pues ya hay espacios abiertos, tenemos por ejemplo el ejercicio que hay de gobierno abierto en Jalisco, en donde se ha estado trabajando desde hace 4 años la agenda de cómo mejorar los programas públicos. Se tomó como referencia uno de esos programas públicos de la subsecretaría pues la subsecretaría que maneja toda la parte, la SAS, que tiene que ver con la participación ciudadana. Y bueno, vemos que sí hay avance porque nosotros le presentamos al sector público una serie de propuestas para mejorar las reglas de operación de los programas públicos y que se ciudadanizaran. Y bueno, pues en el primer ejercicio nosotros proponíamos alrededor de 70 puntos en donde sentíamos que tenían que cambiar, que hacerse más ciudadanos. Y por supuesto que de todo nos contestaron, no es posible, pero no nos decían por qué. Así como los padres de familia que dicen, no puedes hacer esto, ¿por qué? Pues porque yo soy tu papá. Así sentíamos la respuesta, pero sin embargo entramos en ese diálogo constructivo hasta que fueron entendiendo en la parte del sector público cuáles son las necesidades en donde tenían que revisar esas reglas de operación y hacerlas más ciudadanas. Y bueno, nos quedamos ya con alrededor de 35 propuestas que sí funcionaron en nuestras peticiones y que ahora estamos precisamente para presentar públicamente un manual de buenas prácticas desde la ciudadanía hacia el sector público de lo que desde nuestra perspectiva deben ser las reglas de operación de los programas públicos y que pueden ser estatales o municipales. Entonces, esos son yo creo que los logros que hemos tenido como sociedad en esa parte de la participación ciudadana, pero por supuesto que tiene que, o sea, es algo que va madurando. Es algo que no se dio en un sexenio, ya se estaba hablando de lo mismo, pero ahora sí se está concretando con este gobierno saliente y esa es la paciencia que necesitamos a veces desde la ciudadanía, ir diciendo cuáles son nuestras necesidades y también retroalimentarnos de lo que jurídicamente, pues desde quienes operan el gobierno, pues a veces no es factible, o sea, se nos pueden llegar a punto de ocurrencias ciudadanas, pero ahí está precisamente la parte normativa en donde nos dicen esto no es posible por esto, esto y esto, y cuando es algo razonable entramos en ese diálogo en donde hemos llegado y vamos a presentar esa serie de reflexiones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil próximamente ya como algo, una entrega de lo que fue el ejercicio de gobierno abierto con el gobierno del estado de Jalisco. Entonces creo que esos espacios ciudadanos son los que también nos alientan a saber que sí se puede entrar en ese diálogo y en esos resultados. Gracias, maestra. Por favor, maestro Carlos. Gracias. Yo quisiera tratar de responder la pregunta sobre cómo sensibilizar a los sectores públicos y privados. Comenzaría con los privados porque es distinta las motivaciones y las obligaciones de cada sector. Yo creo que para involucrar más al sector privado en nuestras causas, tendríamos que empezar por mostrarles que las ineficacias de los gobiernos, los malos presupuestos, las malas gestiones son costosas. Y ese es el lenguaje del sector privado. Lo que Robert Muga, un autor, llama los mecanismos alternativos de satisfacción. Esto es, lo que dice Muga es, cuando un gobierno local no provee los servicios que debe proveer, las necesidades de los ciudadanos siguen ahí. Se pierde la legitimidad, se rompe el contrato social, pero las necesidades siguen y tienen que ser satisfechas. Entonces, si no hay seguridad pública, yo contrato seguridad privada. Si no me recogen la basura, yo veo cómo llevo la basura a un lugar de desecho. Si no hay educación pública de calidad, a ver cómo le hacemos para mandar a los hijos a la escuela privada. Si no hay transporte público de calidad, vamos a tomar un
taxi o un servicio privado o de alguna manera hay un costo implícito en cada ineficacia de nuestros gobiernos y del Estado. La lista puede ser interminable, no hay tanto tiempo, pero hagan el ejercicio y van a ver que es costosísimo. La salud pública, vamos a la salud privada. Las medicinas no hay, vamos a las medicinas privadas. Es costoso. Entonces, si el empresariado piensa que es costoso o que no tiene suficiente tiempo, dinero, personal para invertirlo en estos procesos sociales, hay que mostrarles que es mucho más costoso no participar, por un lado. Con el sector público es distinto. A mí no me gusta el verbo de sensibilizar. Creo que hay que ver cómo hacemos para que asuman esta responsabilidad. Y también creo que, hablando de la diplomacia ciudadana, yo no había escuchado ese término, me gustó mucho, gracias Oco. Hablando de esto, pues creo que las generalizaciones no nos sirven. Desde el sector público se dice es que los ciudadanos son apáticos, así todos, ¿no? Al 100%. Y desde la ciudadanía decimos es que estos gobiernos no sirven, no me representan, todos los servidores públicos. Entonces, creo que tenemos que trascender estas generalizaciones. En cada administración, en cada gobierno hay gente muy valiosa que está interesada en estos procesos, en dar un verdadero servicio a la ciudadanía, y en la ciudadanía hay muchos ciudadanos dispuestos y ciudadanas dispuestos a participar. Hay que tender puentes, hay que dialogar, hay que escucharnos, hay que establecer estos vínculos, ¿no? Porque pues también tenemos que reconocer que estamos condenados a ponernos de acuerdo. Ni los gobiernos tienen otros ciudadanos, ni los ciudadanos tenemos otros gobiernos por el momento. Entonces, pues hay que ver cómo le hacemos para colaborar y para salir adelante. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. ¿Alguna intervención adicional antes de cerrar? Pues ya llegamos al final de este nutrido panel que sin duda alguna fue reflexivo, aleccionador, contundente, nutrido de información, y en lo particular no me resta más que afirmar y reiterar que lo que toca es no claudicar, lo que toca es no cejar en el esfuerzo, lo que toca es seguir haciendo comunidad, lo que toca es seguir haciendo ciudadanía, ejercer esos derechos ciudadanos y cuidar entre todas y todos lo público a través de estos mecanismos de participación ciudadana institucionalizados. Muchísimas gracias. Un honor estar con todas y todos ustedes. Muchas felicidades.